Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo asocié las frutillas con otros cultivos en mis cajones y macetas, y además algunos cuidados. Acá tengo en esta jardinera que está divina, que todavía tengo unas lechuguitas y unos puerritos y cebolla verdeo. Ahí, como verán, saqué una lechuguita y es muy buena asociación con las lechugas con las frutillas, ¿sí? Así como el puerro, la cebolla verdeo. Así que ahí voy a colocar una frutilla. Elegí este hijito, ¿sí? Este plantín de frutillas que hice a partir de un estolón. Así que lo que voy a hacer ahora es comenzar haciendo un pocito. Bueno, ahí ya hice mi pocito, lo pruebo. Está perfecto, y siempre que las frutillas queden colgando, ¿sí? Porque si tocan, tienen contacto, así ven, tienen contacto con el sustrato, se tienden a pudrir. Así que está perfecto ahí. Le voy a poner un poquito de compost antes de trasplantarla. Bueno, ahí ya quedó trasplantada. Le voy a dar un buen riego, ¿sí? Y las frutillas sí necesitan abono, ¿sí? Así que tienen que periódicamente los voy a colocar de modo tal, no para este lado, sino que las frutillitas y las ramitas queden colgando, ¿sí? De la jardinera. Así que bueno, este lo voy a colocar acá y se ve cómo voy a dejar colgando las frutillitas, y el otro, ¿sí? Que acá lo tengo, también lo voy a colocar para este lado, ¿sí? Ahora le pongo un poquito más de compost arriba, le voy a agregar cobertura para que cuando las frutillas, ven como esta, quede sobre la tierra, no tenga contacto con la humedad y se me pudra y me la pierda, ¿sí? Mientras acá les muestro cómo voy armando otros canteros. Este, por ejemplo, es un cantero colgante. Les voy contando que los cuidados de la frutilla son los siguientes. Con respecto al sol, mínimo 4 horas. O sea, que piensen en algún lugar en donde les dé el sol de 4 horas para adelante. Y después, con respecto a los riegos, les gustan los riegos regulares, pero sin encharcar, sin inundarlas. Entonces, bueno, hay que mirar muy bien el drenaje de aquellas macetas en donde las vayan a colocar. Lo importante cuando uno trasplanta una frutilla y demás, que la corona siempre quede fuera de la tierra. Nunca hay que enterrarla. Y así como, por ejemplo, el agua, nunca mojar también la corona ni las hojas. En estos cajones voy a armar un cajón de frutillas, y probablemente allá siembre zanahoria, y tengo varios como para seguir armando, ¿sí? Como acá se ve, acá tengo las frutillas que las hice de estolón, y vamos a asociar con otros cultivos en este cajón. Siguiendo con los consejos para el cultivo de frutillas y asociación, algunos que puedo llegar a agregar es que siempre el sustrato tiene que estar bien abonado, con mucha materia orgánica. Entonces, antes de realizar ningún trasplante ni preparar ningún cajón, lo primero que hago es abonar el sustrato. Después, una vez que las frutillas ya están colocadas en su respectivo lugar, en la parte en donde están dando frutos en la primavera y demás, un poco del verano, suelo abonar una vez cada 15 días, un poquito. Pero después ya abono en otoño y después vuelvo a abonar un poquito en primavera. Acá, por ejemplo, tenía 2 coronas en un mismo recipiente, ¿sí? De un mismo estolón se hicieron 2 plantines de frutillas. Así que los separé para poder aprovecharlos y que produzcan más. Como abono, yo lo que suelo usar es compost del mismo que yo hago. También se puede usar humus de lombriz y
algo que es muy bueno es que siempre hago, cuando comemos banana en casa, guardo las cáscaras y hago un tecito de banana que es muy rico en potasio y bueno, con eso también riego, que les gusta mucho. Con respecto a las plagas, suelen agarrar lo que son las moscas blancas, trips, pulgones. Yo todo eso lo combato con jabón potásico directamente y hago un preventivo una vez cada 15 días, cosa de que no les agarre directamente. Lo que sí también agarra son las arañuelas rojas, y eso sí lo combato con lo que es azufre agrícola. Recientemente me pasó, se ve que o descuidé un poco el riesgo o días de mucho calor y rápidamente la arañuela seca la planta. Entonces azufre agrícola, lo dejo un par de días, hago el tratamiento y pude salvar todas las plantitas que las había atacado. Habrán visto que siempre asocié con lechugas, puerros, cebollas de verdeo porque en casa consumimos mucho. Pero otras buenas asociaciones pueden ser lo que son los porotos, la borraja, también la espinaca, los copetes o tajetes, así que se puede asociar con un montón de cultivos. Con respecto a la renovación de los plantines, de un año para el otro baja la producción, así que yo como reproduzco por estolón, tengo muchísimos y año tras año renuevo todos los plantines, ¿sí? El próximo video les voy a mostrar cómo reproduzco por estolón, así que les mando un saludo grande a todos y a todas y espero haber aportado algo en este mundo de huerta que tanto amamos. Nos vemos.